Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y en esta semana que comenzamos tenemos un tema muy interesante. Creo que te va a gustar mucho. Y ahora vamos a estudiar este tema que lleva por título Cristo, el siervo de los hombres. Y tenemos un texto nuevo para aprender. Quiero que me acompañes para que leamos en la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso número 7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien, con este pensamiento me gustaría invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda ayudar y que ahora que hemos de estudiar su palabra podamos entender lo que en ella se encuentra. Queremos pedir su buen espíritu que venga a morar en medio de nosotros y que nos pueda enseñar todas las cosas. Asimismo queremos pedir la presencia de sus buenos ángeles para que nos puedan ayudar también. Quede con nosotros aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tratar de entender qué es lo que vamos a estudiar durante esta lección. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Nuestro Padre nos cuida o tiene cuidado de nosotros en la página 284, que nos dice así: nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como el siervo infatigable de la necesidad del hombre. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para poder atender cada necesidad de la humanidad. Vino para destruir la carga de la enfermedad, la miseria y el pecado. Era su misión brindar a los hombres una completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Muy bien. Así que entonces cuando vemos cómo Jesús se manifiesta, nos muestra su amor, su cariño, y vemos por qué razón Él vivió como vivió, actuó como actuó, para mostrarnos, cuidarnos, darnos salud, pero sobre todo para darnos la perfección del carácter. Muy bien. Así que con esto en mente quiero invitarte a que vayamos allá a nuestra primera pregunta. En nuestro primer apartado, que es una vida abnegada. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿hasta dónde llegó el ministerio de Cristo? Esto es, ¿qué tanto abarcó? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué punto abarca lo que Jesús hizo durante su periodo en esta tierra? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 2. Y vamos a ver cómo nos dice. Enseguida se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba la palabra. Muy bien. ¿Qué tanto abarcó el ministerio de Jesús? Pues abarcó demasiado. Él comenzó a hablar, pero dice que se llenó tanto el lugar que aún ya no cabían aún a la puerta. Esto es, estaba tan lleno, la gente estaba viniendo a escuchar a Jesús y Él les hablaba y Él les predicaba la palabra. Pero todavía hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 21 y el verso 24. Y nos dice así: cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Jesús fue con él, y le seguía una gran multitud y le apretujaba. Muy bien, la palabra de Dios nos dice que había multitudes que estaban siguiendo a Jesús. Esto es, Jesús no era un predicador apenas de un grupo. Había muchos predicadores en aquel entonces, pero su obra abarcaba mucho más que esto.
Muy bien, multitudes, dice la palabra de Dios, que le seguían y le apretujaban. Esto es, había muchas personas queriendo escuchar las palabras de Jesús. Pero acompáñame a leer ahora este párrafo en la pluma inspirada que nos dice así. Esto está en Discurso Maestro de Jesucristo en la página 124. Entre la muchedumbre que se aglomeraba alrededor del Salvador, eran muchos los que se habían pasado la vida cerca del mar de Galilea. Muy bien, entonces las personas eran personas comunes, pero eran muchas personas que se aglomeraban para escuchar las palabras de enseñanza de Jesús. Muy bien, y todas estas personas estaban queriendo escuchar lo que Jesús tenía que decirles, pero su obra abarcaba mucho más allá. Las personas lo seguían, iban a verlo, lo estaban buscando. Muy bien, bueno, si estamos claros en esta parte, entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cuán presionado estaba por las necesidades de los demás? Esto es, Jesús entendía su obra de predicar el reino, muy bien, su obra de restaurar la imagen de Dios en el ser humano, pero ¿qué tanta preocupación tenía Jesús por las necesidades de las personas? Muy bien, muchos predicadores pues pueden hablar, y hablaban en aquel entonces, pero tal vez no se preocupaban por la necesidad de cada persona con la que ellos entraban en contacto. Muy bien, pero Jesús, ¿cuán preocupado estaba con esas necesidades? Pues bien, dejemos que la palabra de Dios una vez más nos diga. Vayamos allá al siguiente párrafo que está en el libro de Marcos, capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso número 20. Marcos, capítulo 3, verso 20. Mira cómo dice. Después Jesús entró a una casa y de nuevo se agolpó la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Esto es muy interesante, muy bien, porque hoy día los predicadores tal vez están allí tratando de predicar, pero cuando llega la hora de que ellos tienen que partir, parten. Cuando ellos tienen que comer, suspenden todo y comen. Cuando quieren hacer otra actividad, lo hacen. Pero en el tiempo de Jesús, Jesús estaba allí y la palabra de Dios nos dice que Jesús no tenía aún tiempo de comer. Pues la gente estaba tan entusiasmada de escucharlo. Jesús estaba sanando a las personas, estaba predicando la palabra de Dios y había muchas personas que deseaban escucharlo. Así que no había siquiera tiempo para comer. ¿Se da cuenta? Esto es, Jesús estaba tan preocupado con las necesidades de las personas que no tenía tiempo aún para comer. Pero aún hay más. Leamos lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo, que está en el libro de Mateo, capítulo 8. Y ahí vamos a leer el verso número 20. Mateo capítulo 8, verso número 20. Y dice así. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Muy bien. La palabra de Dios nos dice que Jesús no tenía un lugar donde quedar, un lugar donde reclinar la cabeza. Todos los demás tenían su propio lugar, pero él no. ¿Qué significan estas palabras? ¿Hasta dónde se preocupaba Jesús por las necesidades de las demás personas a quien él estaba predicando? Pues bien, veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Veamos lo que nos dice. Esto está en el Desierto de las Gentes, en la página 288. Veamos cómo nos dice aquí. Oían que Cristo pasaba noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Muy bien, entonces mucho tiempo orando en las noches. Y en el día había tantas personas que no daba tiempo siquiera para comer. Esto es la preocupación que Jesús sentía por las personas a quienes él tenía que atender. Estaba primero aquellas personas a quien Jesús tenía que sanar, a quien tenía que darles una palabra de aliento, una palabra de ánimo, que aún no tenía tiempo para comer. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 12. Mira cómo dice. Era su vida, esto es la de Jesús, una continua abnegación. No tuvo hogar en este mundo, a no ser cuando la bondad de sus amigos proveía a sus necesidades de sencillo caminante. Llevó en favor nuestro la vida de los más pobres,
anduvo y trabajó entre los menesterosos y dolientes. Entraba y salía entre aquellos por quienes tanto hiciera sin que le reconocieran ni le honraran. Muy bien, entonces Jesús no tuvo un lugar, por eso que él dijo, las aves tienen nido, las oras tienen sus lugares para quedar, pero el hombre no tiene un lugar. Muy bien, entonces él andaba por aquí y por allá, y en su momento, en el momento que él estaba ahí, no le reconocían como el Mesías, no le reconocían como el Hijo de Dios. Sin embargo, su dedicación, su abnegación, que aún se negaba a comer porque tenía que atender a las personas, estaba ahí manifestada. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración para terminar nuestro estudio. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y queremos pedir que nos pueda ayudar para comprender las cosas que ha hecho Jesús y cómo Él se manifestó. Queremos pedir que nos ayude también para poder reconocer las cosas que Él hizo en nuestro favor y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que la vida de sacrificio y abnegación que Él tuvo pueda ser reproducida también en nosotros. Guárdenos, bendiga a cada uno que nos ha visto, quiera darnos su buen espíritu para el día de hoy, para poder andar según su voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.